Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Alejandro González. Alejandro González es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudio de posgrado en la Facultad de Filología de la Universidad de Petrozavodsk, Rusia. Eslavista, investigador y traductor científico literario. Ha publicado artículos en Rusia, Argentina y México sobre teoría social, traducción de literatura rusa. Forma parte del programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín. Docente en las maestrías de Estudio Literario y Literatura Comparada de la Universidad de Buenos Aires. Preside la Sociedad Argentina de Dostoyevsky. Ha traducido más de 30 títulos en Argentina, Chile y España. Y finalmente, cabe mencionar que ganó el prestigioso premio Leer Rusia, Read Russia, por el Instituto de Traducción de Rusia por su traducción del Doble de Fyodor Dostoyevsky para la editorial Eterna Cadencia. Bien, la ponencia de Alejandro se titula Las traducciones de Dostoyevsky al castellano, un intento de periodización. Pues gracias, Alejandro, por venir y ya te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Nina. Si hay algún problema con el audio, les pido me avisan por el chat, ¿sí? Es la forma más expeditiva, porque sé que he tenido algunos problemas de audio, de conectividad, y bueno, nunca escapamos a eso. Bueno, un saludo a todos desde Argentina, desde una primavera que ha comenzado ayer. Tardes para ustedes, para nosotros son las 8:15 de la mañana. Bueno, ante todo agradecer a Nina, en la persona de Nina, al Centro Ruso de la Universidad de Granada. Una vez he estado hace unos años abriendo la cursada de un semestre, la invitación y por la propuesta que me pareció interesante cuando me contó cómo era la invitación, cuáles eran las ideas, cuál era el enfoque, los invitados, los amigos. Que estoy lejos, veo esos pasillos en la Universidad de Granada, ya en dos o tres ocasiones estuve por ahí. Cuando la pandemia permita, será un placer también otra vez estar aquí con ustedes. El tema que le propuse a Nina, dado la diversidad de especialistas y de enfoques, era enfocar específicamente las traducciones de Dostoyevsky, tratando de hacer una periodización convencional. No es esto estrictamente riguroso y demostrado, pero sí su materialidad, hay evidencia empírica, por decirlo científicamente, y a partir de ahí estructurar una posible navegación por modos en que Dostoyevsky ha sido leído en el mundo hispanohablante, tanto en España como en América. Ahí me ponen que el volumen fluctúa. Bueno, seguramente podré trasladarme a otra parte de mi casa también, donde es probable que tenga mejor señal. Entonces, yo tengo una presentación para mostrar. Y tengo que habilitar. Voy a compartir con ustedes, trabajar sobre la base de una. ¿Se está viendo bien ahí en pantalla ahora? Alejandro, sí, estamos viendo la pantalla, pero no te oímos bien aquí. ¿Está bien? Intentamos mejorar el sonido a ver si te podemos... Bueno. Ahora sí. A ver. Sí, ahí lo que dicen es que fluctúa un poco. Por momentos se escucha mejor, por momentos se escucha peor. Yo decía Creo que que ahora ahora está mejor. Venga. sí, yo ahora en unos momentos trataré, bueno, si no se mejora la situación, trasladarme a otra parte de la casa donde es probable que tenga mejor señal.
Ahora esta parte de la casa está ocupada, está toda la familia ahí. Ahora se escucha claro. Bueno, esperemos que se mantenga. Muy bien, entonces, lo que yo le proponía a Nina, les decía, era hacer un intento de periodización de modos en que Dostoyevsky fue leído en el mundo hispanohablante, con base en los modos en que fue traducido, porque aquí la mediación de la traducción es inevitable según la manera en que Dostoyevsky fue traducido, tal la manera en que fue interpretado o determinados debates que se habilitaban y otros debates que quizás quedaban ocluidos por el momento. Entonces, primero lo que voy a hacer es, si bien etapas que Dostoyevsky fue llegando al mundo hispanohablante se inscriben perfectamente en esta periodización más general que voy a hacer, quiero decir primero unas palabras como un marco general del modo en que la literatura rusa y las obras del pensamiento ruso fueron llegando a nuestro idioma, tierras, general, más allá de Dostoyevsky. Esto como un fondo general para también situar a Dostoyevsky. Pero ya vamos a ver que los modos en que Dostoyevsky fue llegando, como dije, están inscritos en esta tendencia general de la literatura rusa en el mundo hispanohablante. Para ilustrar rápidamente esto, es una historia que ya en parte la mayoría de los que están ahí presentes en la universidad la conocen, quizás otros espectadores o oyentes no. En estas flechas lo que vemos son tres lenguas principales por las que en un primer momento la literatura y el pensamiento ruso llegaban a la lengua castellana. Como ven ahí hay una flecha de color rojo, va de Rusia a Francia y de Francia llega a España, porque en el siglo XIX y buena parte del XX aún, la lengua mediadora principal, la lengua más importante en la mediación entre lo ruso y lo castellano fue la lengua francesa. La historia más o menos la conocemos, a medida que los textos se iban publicando en Francia, iban saliendo traducciones allí, en España iban tomando esas traducciones, las hacían directamente del francés y empezaban a circular los textos en España. De todos modos, la francesa, si bien era la principal, la hegemónica en el siglo XIX y parte del XX, hubo otras lenguas mediadoras. Básicamente esas lenguas son el alemán, en un momento quizás más específico, inglés, ya bien entrados en el siglo XX. No son estas tres las únicas, por supuesto, hasta el día de hoy en el mercado uno puede conseguir textos de críticos literarios rusos o de escritores rusos traducidos del italiano. No hace mucho en una librería de Buenos Aires me topé con un caso así. Pero básicamente las lenguas son estas, ¿no? Francés, inglés, alemán, ocasionalmente el italiano. Así llega la literatura rusa a España, y de España durante un tiempo fue como la que proyectaba hacia América Latina esa tradición y esa traducción de textos rusos. Esto es muy esquemático, por supuesto que hubo ejemplos, los hay, de primeras traducciones de texto, o primeras publicaciones, traducciones directas del ruso, pero sí del francés, por ejemplo, que no habían pasado primero por España, ediciones pequeñas, quizás tiradas en como Montevideo, a principios del siglo XX, Santiago de Chile, en Argentina, en México, ha habido casos en los que, digamos, España no era la mediadora, directamente de estas lenguas que yo nombraba se llega al castellano en América Latina, pero el esquema general era una traducción se publicaba en España. Solía suceder que algún periódico, alguna revista en América Latina, tiempo después reproducía esa misma versión. Podemos decir que, esto es como un marco general, podemos distinguir 4 periodos en la historia de la traducción del ruso al castellano, en la historia de la recepción del ruso al castellano. Esto seguramente si hilamos fino, un poco los años, algunas de las características que voy a decir, pero es
es una generalización que nos permite entrar en el tema. El primer periodo en el cual van llegando los textos rusos a España y América Latina comprende 1840, en 1838 se publica por primera vez un texto de un autor ruso en lengua castellana, la Oda a Dios, se me fue el nombre del autor, la Oda a Dios en 1838, que ese texto poquito después apareció publicado también en América Latina. Eso inició la tradición y podemos decir que hasta principios del siglo XX, por eso pongo 1910, se da este primer periodo del que yo hablé mostrando los mapas, ¿no? Las traducciones de los textos rusos llegaban hechas del francés, que ahí está resaltado, alemán, inglés, y empieza a haber ya editoriales que van a marcar modos de lectura y sobre todo modos de conocimiento de los textos desde los propios títulos. Porque en muchos casos, en este periodo, las obras llevaban, se les cambiaba los títulos a los textos rusos, quizás porque ya había sucedido lo mismo en francés, en inglés o en alemán, o no, era una operación que hacía el traductor al castellano. También esto responde, en este periodo, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, los criterios generales de traducción no eran los que son hoy, y esto lo vamos a ver luego y lo voy a tratar de graficar. Digamos que se permitían muchas más libertades los editores, los traductores, a la hora de verter un texto en nuestra lengua, de cualquier otra lengua que fuera. Entonces, en muchos casos, en este periodo, además de que hay diferentes títulos o títulos cambiados, lo que se encuentran son adaptaciones, por llamarlas así, adaptaciones de textos rusos. No están, bueno, esto tiene relación con el siguiente punto, que es los textos incompletos. Es muy frecuente encontrar en ese periodo, si uno compara el original con lo que se publicó, que faltan párrafos, a veces faltan páginas, hay agregados, frases que el traductor, quizás, insisto, porque ya lo tenía así en la lengua interpósita, aparecen ahí y los refleja. Y acá intervienen criterios de traducción, criterios de edición. Pero de todas maneras, este es como un primer periodo en el que la literatura rusa va llegando a nuestro idioma. Un legado que nos dejó este periodo es, por ejemplo, lo ilustro con un ejemplo de Dostoyevsky, ¿no? En el mercado, hasta el día de hoy, en el mercado hispanohablante, el texto de Dostoyevsky, Zapisky, Smerdova Doma, se puede encontrar con 4 títulos. No sé si hay alguno más. El sepulcro de los vivos, Recuerdos de la casa de los muertos, Casa de los muertos, Historias de la casa muerta. Fíjense que ahí tenemos en esta imagen un pantallazo de un pantallazo visual de estos periodos, ¿no? Desde la primera, Fyodor Dostoyevsky, El sepulcro de los vivos, no son traducciones del ruso, a la última, Memorias de la casa muerta, que sí ya hay un cuidado, tratar de reflejar en castellano, ocurre en el título. Cuando digo que esto sucede hasta el día de hoy, me refiero, por ejemplo, yo estas imágenes no las tuve que ir a buscar, las primeras 2, por ejemplo, tuve que ir a buscarlas a una biblioteca porque son ediciones agotadas, sino que estos libros se consiguen y a mí me dicen que hay algún problema. Hola. Ahí se va la voz. Bueno, en unos minutos esto espero que se solucione. Tengan un poco de paciencia si es un problema mío. Bueno, va y viene. En unos minutos, ya digo, hacemos un corte de 1 minuto, me cambio de lugar y seguramente va a ser mejor la conexión. Bueno, entonces, yo decía, en estos textos, tapas de libros, yo no tuve que ir que había ido a internet allí. Ah, bueno, está bien. Bueno, fue un problema allí. Está bien. Entonces seguimos. Estas imágenes yo las conseguí en internet.
hoy en sitios de desde casa se oye. Bueno, seguimos. Me dicen que en general se puede seguir. Entonces, en sitios de internet de venta de libros usados, todavía se consigue en Buenos Aires esta edición del Sepulcro de los Vivos, por ejemplo. Por eso, incluso hoy, cuando a veces sale algún artículo crítico o alguna reseña, alguna referencia a Dostoyevsky, se mencionan títulos, todavía persisten hasta el día de hoy formas antiguas de traducir los títulos de las obras de Dostoyevsky y en general de todos los escritores rusos, ¿sí? Por no hablar ya del modo en que se transcribe la transcripción del apellido. Bien. El segundo periodo comienza a darse en España, está bien localizado en España, en la década del 20, quizás unos años antes, en la década, pero lo situamos entre la década del 20 y la década del 30, que es cuando comienza esta primera edad dorada, vamos a llamar así, por darle un nombre, de la traducción, de la percepción de los textos rusos en el mundo hispanohablante. Como todo presenta ventajas, pero lo más importante en este periodo es, por primera vez, se empiezan a hacer las traducciones directas del ruso. En este caso hubo importantes traductores de origen ruso que se radicaron en España después de la Revolución Rusa, que trabajaban seguramente cuatro manos con algún editor o traductor hispanohablante y iban publicando no solo obras del XIX, sino de escritores contemporáneos. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar el apellido Tassin. Tradujo muchísima literatura rusa en los años 20, por ejemplo, traducía a Kuprin, cuando Kuprin aún estaba vivo, era un contemporáneo a él. Un momento de mucha efervescencia en la traducción de textos rusos. Y es en este periodo cuando comienzan las primeras obras completas o casi completas de. Aquí corresponde mencionar también a Cancino Sassens, corresponde a esta época, cuando, bueno, en Editorial Aguilar comienza a publicar las obras completas de Dostoyevsky, que es lo que nos concierne a nosotros. En este periodo también hay desventajas, vamos a llamarlas, que surgen de la comparación de los originales con el texto resultante, y uno ve que hay, por un lado, imprecisiones, porque, como era el caso de Tassin, no eran hispanohablantes, no eran nativos, eran rusos que seguramente, creo yo, trabajaban con otros, quizás no, y uno ve que hay patinadas, diríamos hoy, pifias en la traducción, incluso en los criterios de traducción. Los textos son incompletos, incluso cuando se presentan como obras completas. Bueno, desde hoy, con la capacidad que tenemos hoy de acceder a la información, vemos que no, en realidad todavía no, eso no era un texto completo, pero aspiraba a serlo, y ahí está también el mérito de este primer impulso. Y otra característica que responde un poco al paradigma que venía ya de antes, y todavía estamos en este periodo, donde los criterios de los traductores no prestaban especial atención a lo que sucedía con el estilo escritor. Uno no percibe en castellano, en estas traducciones, las diferencias de estilo que sí se perciben en el original. Y esto es un rasgo muy importante. Turgeniev no puede sonar semejante a Tolstoy, Dostoyevsky, a Gogol o a Chekhov. Son escritores distintos, tienen distinto, la prosa es distinta, tienen distinto ritmo, y eso en las traducciones rara vez se observa. Pero bueno, de todas maneras, este fue un periodo dorado, porque por primera vez empiezan a traducir al castellano directamente del ruso. Insisto, a la par se sigue traduciendo del francés, del alemán, ya mejor, más para esta época, del inglés empieza, pero bueno, esto empieza a marcar lo que sería ya la tendencia, traducir el ruso del ruso. Para dar un ejemplo rápido de cuando yo hablo de imprecisiones o de errores de traducción o de interpretación de aquellos años, por ejemplo,
tomé un párrafo en el que hay dos ejemplos que me parecen interesantes para pensar. Uno más desde el punto de vista histórico-literario, y el otro más propiamente de lengua. Este es el primer párrafo, lo que tienen en ruso arriba, es el primer párrafo del capítulo 2 de la primera parte de Memorias del Subsuelo. Es así, ¿no? Dice, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Cansino Sassen, en la traducción en su traducción, acá no me voy a detener en el estilo y en decisiones léxicas, pero sí en una que es, quisiera deciros por qué no me he convertido en un... No es una crítica al traductor, el análisis que yo hago aquí. Me interesa aquí más es cómo nosotros que leemos la literatura desde el siglo XXI, o incluso ya desde antes, el traductor que está traduciendo del ruso, es posterior a Kafka, puede pasar de largo ante la palabra nasikomui en ruso. Hoy sabemos que el linaje que hay Dostoyevsky a Kafka, justamente el hombre del subsuelo utiliza la palabra komui, que es insecto, es una clara referencia. Para nosotros, desde hoy, vemos decir, mirá, Kafka no todo lo hizo Kafka, esto ya viene de antes. Cansino Sassen no tenía esa perspectiva histórico-literaria, entonces se permitía libertades que les daba digamos, la contemporaneidad, el hecho de que todavía no había una tradición que claramente dijera, cuidado porque esa palabra es importante después, para la historia de la literatura. Entonces, bueno, por alguna razón, él decide traducir que tiene otras connotaciones, dispara otras asociaciones, y hasta donde sé nunca se volvió a traducir de otra manera, digamos, nunca se volvió a traducir esa nasikomui como pigmeo. Pero bueno, el caso es que las traducciones de Cansino Sassen circularon muchísimo, hasta el día de hoy se siguen todavía publicando, no sé cómo es en España, después en todo caso ustedes me dicen, pero en América Latina cada tanto, ya cada vez menos, aparece alguna edición barata toman las traducciones de Cansino Sassen y las publican, como si no hubiera pasado nada en 90 años. Y el segundo ejemplo, el que está subrayado, es un error de interpretación importante. Me refiero a que en esta época había este tipo de errores. Tampoco es para juzgar, nosotros hoy usamos internet, tenemos acceso a diccionarios, en aquellos años el trabajo era completamente distinto. A veces esos errores son inocuos y a veces modifican de manera muy importante el contenido del texto. En un caso, en una obra tan filosófica como con un contenido importantemente filosófico como Memorias del Subsuelo, cuando el hombre del subsuelo habla de los Nipasriestini Lyudi Diatili, fíjense que Cansino Sassen quizás mal guiado por la etimología, habrá entendido que es Pasriestini, y entonces Niepasriestini es lo contrario a Pasriestini, pierde este concepto como hombres que se salen de lo corriente, cuando en este caso es prácticamente lo opuesto. El hombre del subsuelo está hablando de los hombres Nipasriestini, que son los hombres espontáneos, los hombres que actúan sin el filtro de la razón, los hombres de acción. Está bien, Diayatil como hombre de acción. Aquí tenemos un error importante, ¿no? Decir, bueno, que el hombre del subsuelo diga, muy distinto decir hombres espontáneos y de acción, o hombres que no piensan, como actúan, hombres que se salen de lo corriente. Nos remite a lo extraordinario. Estoy mostrando un párrafo donde se ven dos ejemplos, nada más. Bueno, hay, a partir de la década del 60, más o menos, España también comienza en un tercer periodo rico en la traducción de textos del ruso al castellano. Aquí lo que sucede es lo contrario a lo que pasó, digamos, lo inverso a lo que ocurrió en los años 20, donde muchos rusos habían viajado a España, emigrando de la Revolución, y algunos se dedicaron a la traducción. Aquí empiezan la generación de hijos españoles, esta historia ustedes la conocen mejor que nosotros, los hijos españoles que emigraron después de la Guerra Civil Española, se radicaron en Rusia, fueron recibidos por el Partido Comunista en la Unión Soviética, y sus hijos crecieron o se terminaron de criar en Rusia, aprendieron la lengua rusa, y algunos de ellos
se dedicaron a la traducción. Varios de ellos, por ejemplo, trabajaron en la editorial Progreso de Moscú, que ya están al tanto de lo que es la mayoría, una editorial soviética que publicaba textos en lenguas extranjeras, en traducciones muy cuidadas, con algún pequeño detalle que se puede siempre señalar, pero un trabajo serio, textológicamente serio. El periodo en España, las ventajas es que ya las traducciones se hacen del ruso, sistemáticamente, si bien, insisto, siempre van apareciendo ediciones del pasado, pero ya hay una clara tendencia de, bueno, lo ruso se traduce del ruso. Se empiezan a publicar textos completos y las ediciones son cuidadas, y eso siempre se agradece a los traductores que vertieron del ruso al castellano en esta época. Lo que se puede señalar, cuando uno compara, y lo vamos a hacer luego, lo voy a hacer con algún ejemplo, las ediciones de este periodo, aquí ya cambia el paradigma traductológico, estamos en la segunda mitad del siglo XX, se mantiene no hay una completa atención al estilo del autor, si bien ya se permiten en general menos libertades en este periodo, comienzan a permitirse menos libertades los traductores que antes. Bueno, un problema que tenía que ver con la política española, que era la censura, y bueno, sobre esto ya hay tesis doctorales escritas, sobre cómo los censores modificaban allí donde en los textos había palabras, menciones, escenas diferentes. Algo que quiero ilustrar es, en este periodo, los traductores se guiaban por un estricto de las reglas del español. Es decir, el criterio dominante en la traducción aquí es que el texto tiene que sonar no solamente bien en castellano, sino que bien significa de acuerdo a las reglas del español escrito. Una literatura como la rusa, que tiene una fuerte impronta oral, esto no deja de ser un problema, como luego vamos a ver. Podemos decir que desde finales de los años 90, yo acá lo anclo en el año 2000, hasta hoy, está habiendo un periodo distinto de traducciones del ruso al castellano, que se empieza a dar por primera vez al mismo tiempo, en forma paralela, en España, en América Latina. Yo el caso que mejor conozco es el de Argentina, que es donde vivo y donde trabajo. Aquí ya hoy podemos decir, a nosotros que nos toca vivir en este tiempo, las traducciones son casi siempre directas del ruso. Hace 4 o 5 años una editorial argentina publicó un texto de Chekhov en traducción del francés. Hacía mucho que no se hacía y generó alguna, no controversia, pero preguntas, por lo menos, decir, ¿por qué tradujeron a Chekhov del francés? Es como, ya, no diría que los lectores van a dejar de comprar un texto por eso, pero genera algunas suspicacias, como que ya en algún punto en la conciencia del lector civil, por llamarlo así, ya hay una conciencia que los textos rusos, ahí recibo un mensaje, hay una pregunta, está bien. Decía, creo que en la conciencia del lector civil, o en el subconsciente, ya hay una idea de que cómo no es una traducción del ruso. No sé, quizás soy muy optimista en el asunto. Bueno, hoy se publican textos completos, estamos en la era digital, se puede viajar a Rusia bueno, Rusia dejó de ser un país cerrado, entonces hoy se viaja a Rusia, ustedes que están en España tienen a Rusia más a mano, son 3 horas, 4 horas de avión y están en Moscú, van a la biblioteca, indagan en archivos, bueno, en América Latina también lo podemos hacer, nos queda un poco más lejos, pero es lo mismo, y las ediciones en general son cuidadas, porque ya hay un trabajo de ver de qué edición rusa se está traduciendo, no tomar la primera edición que el traductor encuentra al paso, si bien a veces todavía eso sucede, hay una mayor conciencia de la instancia traductológica. En España, además, como ustedes saben y son parte de ello, hay estudios formales en traducción ruso-español, ya en la Universidad de Granada justamente es la pionera, sé que en Barcelona también hubo un área dedicada a la traducción, que entiendo que no sé si fue cerrado o reconvertido por una reforma universitaria, si ustedes me dirán, no sé si eso sigue vigente, pero hay una generación de traductores que oscilan entre los 35 o 50 años, que en España son muy activos y que en parte surgen de ese emprendimiento que tuvo lugar en Barcelona. Ricardo San Vicente es una figura ahí emblemática en la formación de traductores. En Argentina, empieza a darse espontáneamente,
Aquí no fue producto de una decisión de alguna gestión universitaria. Espontáneamente empieza a haber una primera generación de traductores ruso-español. Prácticamente todos estamos en Buenos Aires, nos conocemos, somos colegas, en algunos casos amigos, tenemos muy buena relación, y eso fue dando lugar a un grupo de traducción, y medio por generación espontánea, que ahí dicen que en Barcelona han retomado el hilo del maestro. Ajá. Lo que yo preguntaba, después me dirán, entiendo que había una instancia formal de formación de traductores, que se reconvirtió, se cerró, no sé, hace unos años por una reforma. No seguí el tema. Y yo mismo me tapo. Acá, lo que estamos haciendo en Argentina, en este periodo, estamos sometiendo a revisión las traducciones previas. Me parece que esto es algo que no se había hecho ni anteriormente en España, ni en ninguna otra parte, que es los traductores que estamos traduciendo hoy. Yo creo que en España hoy se está haciendo esto también, más allá de las dificultades de acceso a veces de los textos a uno y otro lado del Atlántico. Pero no es que nos lanzamos a traducir a Dostoyevsky como si fuera por primera vez, sino que hay una conciencia receptora. Sabemos que ya Dostoyevsky fue traducido en muchas ocasiones a través de otros idiomas o directamente del ruso, pero que ya hay modos de leer a Dostoyevsky. Entonces, en la medida de lo posible, indagamos esas traducciones. La ponencia que yo estoy dando aquí es resultado de eso, este recorrido que estoy haciendo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hicieron nuestros colegas antes? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué textos tomaban? ¿Qué criterios los guiaban? ¿A dónde intervenían los editores? ¿Dónde había problemas de censura? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos sometiendo a revisión estas traducciones. Aquí hablo de Argentina, de lo que está sucediendo en el país en los últimos 20 años. En Argentina se publicaron más de 100 libros del ruso al castellano en todas traducciones directas. 120, 130 más o menos llevan, cuesta seguir la cuenta exacta, pero estamos arriba de los 100. En parte esto ya lo dije, hay una historización de los textos a traducir, en la medida en que se puede, también los editores ponen sus límites. Tratamos de seguir, bueno, a ver cómo este texto fue leído, cómo este texto circuló en la propia Rusia o en la propia Unión Soviética y también incluso en Occidente. Esto siempre es importante hacerlo, pero sobre todo uno encuentra mucho trabajo para hacer en los textos de filosofía y de ciencias sociales, incluso los de la propia tradición marxista, cómo fueron intervenidos los textos de los escritores marxistas en la Unión Soviética, en la propia Unión Soviética, cómo hubo una primera edición completa, una segunda edición a la que le empezaron a cortar algunas partes incómodas. Bueno, restablecer eso, o sea, el trabajo que tiene que tomarse el traductor es encontrar las distintas ediciones, compararlas, y a partir de ahí hacer un recorrido histórico, decir, bueno, a ver, miren que este texto circuló de determinada manera. El ejemplo más notable es lo que sucedió con el texto Pensamiento y Habla de Lev Vygotsky, a partir de una traducción mía en el año 2002. En América Latina se está empezando a leer de otra manera a Vygotsky porque además del prologuista yo escribo una nota contando cómo el texto fue circulando en Rusia, en Occidente, las censuras que tuvo, los criterios de traducción, y los especializados vieron que lo que había llegado al castellano era algo muy dudoso, que tenía que ser puesto a revisión, y bueno, la traducción como que viene a reavivar la lectura del texto, y en ese es el caso en el que la traducción más exitosa es, no cuando se mide en cantidad de ejemplares vendidos, sino cuando el traductor interviene en el debate y ayuda a modificar o a comprender mejor una obra. En el periodo actual, tanto en España como en Argentina, se intenta conservar el estilo del original, se trata de seguir, bueno, no importa ya tanto que tener que las reglas del español escrito, sino, bueno, sí, eso sí, pero también ver que Platónov no es Bunin, Prin no es Leonid Andreyev. Entonces, eso tiene que reflejarse en la materia, en la filigrana del texto. En parte esto ya lo decía, hay un nuevo intento de comprensión, esto en Argentina lo venimos haciendo, poner en diálogo cómo
lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Visualizar el diálogo que la literatura rusa tuvo con Occidente, las influencias, los intertextos, eso se nota mucho en los aparatos críticos que tratamos de hacer, las notas al pie, los prólogos, los epílogos. Se trata de dar cuenta de la asimilación de la tradición occidental, cómo el texto fue ya leído en Occidente, porque también sabemos que no podemos volver a descubrir la literatura rusa para el mundo hispanohablante. En el mundo hispanohablante la literatura rusa ya ocupa un lugar en el sistema literario, en el sistema simbólico, conceptual, entonces ya uno va a insertar su traducción en esa tradición, no hay tradición a crear. En todo caso hay una tradición en la que se puede intervenir, se pueden abrir nuevos cursos, pero ya hay un torrente en marcha. Se trata de evitar lugares comunes, traducciones, los análisis, esto quizás más es una cuestión programática, conceptual. Yo a mis alumnos de traducción siempre les digo, no hablen del alma rusa, hablar del alma rusa, ese concepto, vamos a dejarlo de lado, no es explicativo, vamos a trabajar de otra manera, seriamente con los textos, a ver qué dicen los textos, y dejemos preconceptos de lado. Los rusos son emotivos, los rusos son esto, los rusos son... Bueno, no, vamos a trabajar con textos. Y uno descubre que los textos aparece de todo. Y ya lo mencioné, la reconstrucción de fuentes. ¿Sí? Ir a buscar originales, primeras ediciones, ver qué pasó ahí. Bueno, como resultado de este trabajo, ahí tienen un panorama de lo que en los últimos 20 años se ha traducido en Argentina, solamente de Dostoyevsky. Como ven, lamentablemente yo entiendo que la mayoría de estas ediciones no llegan al mercado español, incluso algunos hasta no salen casi más allá de Uruguay, Chile, el Cono Sur, difícilmente, algunas llegan a cuentagotas incluso a Perú o a México, que están más cerca, pero bueno, Editorial Losada ha publicado ya títulos de Dostoyevsky en nuevas traducciones, al igual que Editorial Coligüe, otras traducciones más episódicamente, pero como ven, estamos traduciendo, hay una retraducción argentina de Dostoyevsky que imagino que sería interesante, incluso aprovecho que estoy hablando de un público eminentemente, ahí tienen, me parece, potenciales tesis de grado, de maestría, de doctorado, decir, bueno, tomar este corpus, compararlo con corpus de ediciones españolas antiguas o incluso contemporáneas, y ver qué encuentran ahí. Quizás, para bien, para mal, nuestro trabajo aporta a una relectura, y me parece que ahí tienen un campo de acción para el trabajo filológico y comparativo, me parece más que interesante, teniendo en cuenta además el aparato crítico que suele acompañar las traducciones, cómo se presentan los textos, etcétera, etcétera. En este pantallazo que ustedes ven ahí, la única edición que se publicó en España es la que está abajo a la izquierda, una traducción que preparé para Editorial Hermida, en Madrid. Primera vez que se publica en castellano en forma separada, autónoma de las ediciones independientes, de las obras completas, Los apuntes de invierno sobre impresiones de verano, un texto del que con el tiempo, un texto al que el tiempo, la crítica ha ido poniendo en el lugar que se merece, porque es un texto liminar, el texto donde comienza la bisagra en la obra de Dostoyevsky junto con Memorias del subsuelo. De hecho, son casi, salvando ciertas distancias, son casi una dilogía, Apuntes de invierno y Memorias del subsuelo. Es casi un mismo texto escrito en distintas tonalidades, distintas maneras, pero es prácticamente es una dilogía. Vamos a meternos en Dostoyevsky, ahora sí, y voy a tratar de ilustrar a partir del base textual estos periodos o estas capas, estos sedimentos biológicos que fue dejando el trabajo de nuestros colegas en el pasado y llegamos hasta hoy. Aquí hay una frase de Dostoyevsky que me parece extraordinaria para pensar lo que hacemos como traductores, que cada autor tiene su propio estilo, su propia gramática. A mí no me interesan en absoluto las reglas ajenas. Yo pongo una coma antes de que, donde la necesito, y si siento que no la necesito, yo allí no la pongo y no quiero que la coloquen. Esto lo dijo Dostoyevsky en una carta, porque Dostoyevsky era muy celoso de la puntuación, un aspecto que no sé si se toma tan en cuenta. Este fragmento es excelente porque explicita este celo de Dostoyevsky por la puntuación. Independientemente de que en Rusia en el siglo XIX no
había un manual de estilo, llamarlo así, como sí sucedió a partir de la reforma del 18 en la lengua rusa, donde ya había reglas de puntuación estrictas, cuándo poner una coma, cuándo sacar una coma. En el siglo XIX no había como una institución a la que acudir, un libro al que buscar, era más intuitivo y más lo dictaba el uso, como hasta el día de hoy sucede en el mundo anglosajón, que no hay una real academia londinense o inglesa para que regule la lengua. Independientemente de esa cuestión, es interesante pensar, traductores y como hombres de letras que somos, Dostoyevski se posiciona ante reglas de la lengua, porque él sabe que la lengua le pide, entre comillas, le impone ciertas restricciones, ¿sí? Y le da libertades y le impone restricciones, donde poner una coma, donde no ponerla. Esta carta es una declaración, es casi un manifiesto. Lo que dice Dostoyevski aquí es, el escritor tiene derecho a crear su propia gramática, sus propias reglas de puntuación. Es decir, lo normativo se subordina a lo literario. Esto es el literario, no lo normativo. No importa si después de sin embargo, no, a mí, porque así lo deseo, yo no lo pongo porque sé por qué no lo estoy poniendo. No es que no conozco las reglas y bueno, no es cuestión de negligencia, es una cuestión consciente. Y vamos a ver esto ahora en algunos ejemplos en ruso, en un ejemplo, y cómo eso se puede o no llevar al castellano. Bien, la puntuación. Hay un fragmento de Memorias del Subsuelo, no nos vamos a detener tanto en él. Yo mismo me tapo la pantalla con mi zoom. Bien, entonces, hoy un ruso lee Memorias del Subsuelo cuando compra la edición en una librería en Moscú, en San Petersburgo, en cualquier ciudad. ¿Sí? La edición de Azbuca Clásica o cualquier editorial va a leer Записки из подполья, я упражняюсь мышление, а следственно у меня всякая первоначальная причина, тот все тащит за собой другую, еще первоначальнее и так далее бесконечно. Такова именно сущность всякого, bueno, bla, 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 bla. Así es el texto como lo encuentra el lector soviético y hoy ruso desde el año 18 en adelante. Y es importante decir esto. Después de la reforma del 18, los escritos con el ruso anterior a la reforma fueron convertidos, vamos a usar ese verbo, fueron convertidos, adaptados a la nueva modalidad. Ahora, si uno echa un vistazo, cómo este párrafo salió de la pluma de Dostoyevski, lo que encontramos es esto. ¿Sí? Voy a volver atrás y voy para adelante. Es el texto tal como surgió, como salió, como Dostoyevski lo llevó a imprenta. Por supuesto que aparece el signo duro, aparecen otras letras ahí, pero no es eso lo que nos interesa. Ya visualmente vemos que hay una diferencia, pero es propiamente el alfabeto. Lo que me interesa aquí es ver qué pasa con los signos de puntuación y con esas comas que Dostoyevski tan celosamente defendía. Lo que yo hago aquí en esta pantalla pongo a la izquierda tienen el texto como lo escribió Dostoyevski en el siglo XIX. A la derecha el texto como circula en Rusia desde 1918. Acá no importan las letras que se dejaron de usar, los signos, sino puntuación. ¿Y qué encontramos? A la derecha, el texto ruso lo puse muy bajito, lo puse muy color gris clarito, porque aquí no me interesa tanto ahora el contenido, sino resaltar la intervención que impone las normas del ruso después del año 18. Este fue resaltar las comas, así grandes, groseras, para que se vean, todas las comas que a la derecha, todos esos símbolos, que parece una lluvia, parecen gotas de lluvia, todas esas comas fueron puestas texto de Dostoyevski después de 1918, excepto una que van a ver perdida por ahí hacia abajo, de color rojo, que es al revés sucede, está en el texto de Dostoyevski, no está en las ediciones rusas. Entonces,
Vamos a detenernos un momento en lo que hacen estas comas y a pensar en ello. Si uno mira el texto, vamos a tomar primero el texto original de Dostoyevsky y tratemos rápidamente de darle una leída siguiendo esa puntuación. El hombre del subsuelo, мышление, у меня всякая первоначальная причина, тотчас же тащится за собою другую, еще первоначальная, и так далее бесконечно. Именно сущность всякого сознания и мышления. И опять стало быть законы природы. Vemos esto en la edición rusa, comas, como sabemos, marcan pausa, lógica o entonación, respiración. A la derecha leemos мышление, а следственно всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, первоначальная, далее бесконечно. Именно сущность всякого сознания и мышления. Y опять el resto es lo mismo, continuamos en esta lógica. Aquí suceden dos cosas. Pero lo que ya señalé, el ritmo, la versión de Dostoyevsky es una respiración más agitada. No es casual. El hombre del subsuelo, recordarán, estuvo sin hablar. De golpe rompe el silencio y estamos ante un género confesional. Una persona que está en el estado psicológico, una persona que estuvo años sin decir nada, poder confesarse su verdad, y de golpe rompe a hablar. Estar tan atenta esa persona a las normas de su lengua, a poner una coma allí donde debería ir, lo que vemos es un torrente verbal difícil de contener. Recordemos, María del Subsuelo termina porque interrumpe el autor, y aquí terminan las memorias. El personaje siguió escribiendo. Así creemos que podemos detenernos, ¿sí? Es suficiente con esto. Es decir, el personaje del hombre del subsuelo, por su dinámica psicológica e ideológica, no puede detenerse. Eso ya después va a evolucionar hacia Raskolnikov y otros personajes. Eso por un lado. Y lo segundo es el carácter lógico. La forma del 18 en Rusia racionaliza la lengua rusa. Había ocurrido en Occidente previamente, como modelo la lengua francesa. Entonces, los conectores van siempre entre comas. Comas responden como un ordenamiento racional del texto. No era lo que le importaba, porque a él le importa más reflejar el estado emocional, lo que está pasando en la cabeza de ese personaje. Cuando uno hace este trabajo de reconstrucción de fuentes y de ir a buscar el siglo XIX, cuando son conseguibles, ¿se puede llevar esto al castellano? Porque esto es muy bien, esto es toda la historia en Rusia. ¿Podemos en castellano, podemos operar de esta manera? ¿Podemos hacer algo similar? La respuesta la tienen en casa. Derecha. Traducción del ruso. Si uno la hace viendo los textos rusos, más lo que impone la lengua castellana, yo ejerzo el pensamiento, siguiente, una de las causas primarias arrastra consigo de inmediato otra, más primaria, y así hasta el infinito. Tal es precisamente la esencia de toda conciencia y de todo pensar. Se trata de nuevo, entonces, de las leyes de la naturaleza. Uno lee así, está leyendo un texto, está leyendo al hombre del subsuelo, y es importante que al hombre del subsuelo no se lo lee, se lo escucha. Muy presente en las obras de Dostoyevsky, sobre todo en las confesionales. Lo importante es el oído. Izquierda, yo trato de hacer lo que hizo Dostoyevsky, su lengua, hasta donde me permite el castellano. Vamos a leer. El pensamiento. Cada una de las causas primarias arrastra consigo de inmediato otra, aún más primaria, y así hasta el infinito. Tal es precisamente la esencia de toda conciencia y de todo pensar. Se trata de nuevo entonces de las leyes de la naturaleza. Hay otro ritmo, y no hay marca de la racionalidad en el texto. Estamos más esencia de la persona que está hablando. Hablamos con un amigo, cuenta sus problemas tomando un vino o una cerveza.
¿sí? En la visualización, aquí tenemos obviamente, la manera en que la puntuación puede reflejar mejor la concepción, esto es positivo, filosófico. En cuanto, bueno, ejemplo que doy en cuanto a la puntuación y lo que permite trabajar con textos publicados en el siglo XIX, así cuando se encuentran diferencias. Un gran tema en la traducción tiene que ver con las repeticiones. Otra vez podemos pensar hasta dónde las repeticiones pueden permitir y hasta dónde no, y cuándo las repeticiones son repeticiones y cuándo no lo son. Son un procedimiento literario. Veamos esto. Aquí tenemos un pequeño fragmento de Noches Blancas, el soñador tiene una suerte de éxtasis con la conocida Ana Stienka, y producto de ese estado emocional de éxtasis, pasa a todos nosotros, cuando estamos en un momento de mucha alegría o de entusiasmo, no solemos cuidar el lenguaje. Es así. Entonces, el modo en que Dostoyevski refleja el estado emocional es que en apenas 4 líneas, el personaje repite 4 veces el adjetivo umni. Umni, lo subrayé, ¿sí? Tiembole umnim, ochen umno, umni, umion. Hasta cuando esto se traduce. Aquí he tomado 2 traducciones que conseguí en internet, pero veamos operaciones que hacen los traductores, que podemos hacer los traductores cuando nos encontramos ante esto. Esta es una cuestión que sigue sin ser resuelta, pero me parece que hay contextos donde el texto da pistas, ofrece pistas claves al traductor. Segundo, que ahí veo que hay un mensaje. Me pone que se entrecorta. Si me dan un minuto, voy a cambiar de habitación. Si me dan un minuto, voy a cambiar de habitación, ¿sí? Ah. Hola, hola. A ver, un segundo. Bueno, ahí me instalé en otra parte de la casa que estoy pegado al módem. Espero que por experiencias anteriores, bueno, ustedes me dicen si se escucha mejor. Yo entiendo que al estar aquí deberían estar escuchándome mejor. ¿Se me escucha?
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, sí, perfecto. Bueno, esperemos que ahora ya se solucione. Aquí tomé tres traducciones que encontré al azar en internet, por eso Noches Blancas es uno de los textos más traducidos de Dostoyevsky, porque bueno, por su formato, por su tamaño, por su temática, es un texto que también se suele incluir en ediciones juveniles, para adolescentes, entonces hay muchísimas ediciones, no siempre se puede rastrear de dónde es la traducción. En este caso no es lo que me interesó, de hecho acá no puse, no consigné en algún caso porque no aparecía el nombre del traductor, pero a mí acá no me interesa ya tanto la persona, sino las decisiones, ¿sí? Las operaciones intelectuales que se hacen en estos casos. En la primera traducción al castellano, ustedes ven que de esa palabra que en ruso se repite 4 veces, solamente queda una, que es prudencia. De alguna manera, el traductor trata de evitar, es una manera, evitar la repetición dejando solamente haciendo referencia a una de esas palabras, una sola vez. Como ven, además, en esa primera traducción castellana, el texto queda un poco inflado, ¿sí? Hay como mucha palabrería, mucho palabrerío. En la segunda traducción, vemos una decisión salomónica, podemos decir que es bueno. Acá vemos bien operando lo que a uno le enseñaban, yo por lo menos entiendo que en España es igual, cuando yo iba al colegio y hacíamos las redacciones, que le llamábamos las composiciones, ¿sí? Tema mi vaca, las vacaciones, y uno escribía. Una de las primeras observaciones que nos hacían es no repetir palabras, no repetir palabras, no repetir palabras. Como que la lengua española, las lenguas occidentales en general, son menos propensas a la traducción, a la repetición que la lengua rusa. Esto es una cuestión de lengua. Entonces, muchas veces los traductores, ante una situación así, directamente por cada vez que aparece una palabra le buscan un sinónimo. Entonces, lo que en ruso es umni 4 veces, umni, 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 en castellano en la segunda traducción se convierte en inteligente, sensato, buenos, listo. ¿Está mal? Nadie dice que esté mal. Es un modo de lidiar con las repeticiones. Y otro modo, otra estrategia de traducción es hacer lo que sucede en el último párrafo, que es seguir el texto a rajatabla y decir, bueno, si el personaje repite una palabra 4 veces, yo la voy a repetir. Entonces ahí tenemos consejero inteligente, algo muy inteligente, consejos inteligentes, tan atrevido e inteligente. Aquí hay otra decisión autoral del traductor. Este tipo de decisiones, la última, independientemente de cuál sea la palabra que se elija, que puede ser inteligente, o puede ser listo, o puede ser otra, el hecho de repetirla responde a un paradigma de traducción contemporáneo. No van a encontrar en traducciones, yo me animo a decir incluso del siglo XX, siempre hay excepciones, por supuesto, pero no van a encontrar que ante un fragmento así el traductor siga esa repetición sistemática de palabras, esa ametralladora que es ese párrafo ruso que umni, 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 umni. Ahora, también podemos discutir si la palabra inteligente es la mejor palabra para traducir umni, porque en ruso umni es casi un golpe de lengua, umni, y en castellano la palabra inteligente, bueno, es una palabra larga, pesada, entonces recarga mucho más el párrafo que la palabra umni. Además de que en ruso hay declinaciones y la palabra umni aparece de distintas maneras. Umni, umnih, umión. No es lo inteligente, es un bloque que cae ahí y se repite. Pero quizás con la palabra listo se podía ver un consejero listo, muy listo, 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 y más o menos se obtiene el resultado. Pero aquí la pregunta es, lo que hay que pensar es si en este caso, y como en otro que vamos a ver luego, la repetición es propiamente una repetición, es decir, es un descuido del autor, no está observando una norma básica que es, bueno, no repitas tanto una palabra, o es un procedimiento o conscientemente está haciendo que el personaje se exprese de un modo torpe. Yo creo que en este caso, como en muchos otros, y en Dostoyevsky esto es muy consciente, lo que sucede es eso. Entonces, yo me inclinaría, y hoy me inclino no por una cuestión personal, sino epocal, por intentar reflejar esas repeticiones.
porque ahí lo que está sucediendo, no estoy traduciendo lengua, estoy traduciendo el estado emocional de una persona que, bueno, se enamora y está en un momento de éxtasis. Hay otro ejemplo que me parece aún más elocuente, y aquí sí voy a trabajar con referencias de traductores y de años, porque me parece que en este ejemplo vemos una fotografía de cómo se fue traduciendo a Dostoyevsky al castellano. Hacia el final, esta es una de las escenas finales del Doble de Dostoyevsky, el Doble, ¿sí? Goliatkin ya está digamos, la psicología de Goliatkin ya está en plena desintegración. Esto es previo a que lo lleven al manicomio. Y el Doble, bueno, hay una técnica específica que es que ya Dostoyevsky la conoce, después la trabajó posteriormente, que es que la voz del narrador se funde, prácticamente se confunde con la voz del personaje. Entonces el narrador en su relato adopta giros y modos propios del personaje. Eso tendió a también, eso hizo que en su momento la obra no fuera del todo comprendida. Bueno, en un momento el narrador, desde la perspectiva, desde la conciencia de Goliatkin, escribe. Fíjense lo que yo resalté en negrita. Все это теснилось около господина Галиаткина, все это стремилось к господину Галиаткину, все это выносило на плечах своих господина Галиаткина, весьма ясно заметивши. Fíjense el ritmo que tiene esa frase. Cada frase empieza con el sioeta. Sioeta, sioeta, sioeta. Y cada frase, cada momento, cada periodo cierra con Galiatkin. Sioeta tisnila sokala gospodina Galiatkina, sioeta strimilas gospodino Galiatkinu, sioeta winasila neplechazva y gospodina Galiatkina. Esto refleja, esta repetición, aquí más que repetición, es el intento de reflejar exitosamente el carácter obsesivo de una pesadilla. Cuando tenemos una pesadilla, cuando una idea es obsesiva y nos viene, y nos viene, y nos viene, un modo de reflejarla es esto, es una sintaxis que se repite, una estructura que se repite e irrumpe en nuestra conciencia. Cansino Sassens, en 1943, ¿cómo traduce este pasaje? Todos, ellos, ellas y ellos, se apretujaban en torno al señor Goliatkin. Todos pugnaban por acercarse a él, todos querían levantar en hombros al señor Goliatkin. De suerte que miren qué sucede, que es interesante, porque si bien estamos en los años 40, hay un intento de reflejar lo que sucede en el original. ¿Sí? Porque todos, y aparece al principio de cada frase, todos, ellas y ellos, bueno, ahí le da un poco de aire al texto, todos se apretujaban en torno al señor Goliatkin, todos pugnaban por acercarse a él, bueno, ahí se decidió no respetar, no seguir el apellido, todos querían levantar en hombros al señor Goliatkin. Y Juan López Morillas, en el 85, esa frase la vierte, y toda esa gente se apiñaba y afanaba en torno a él y le llevaba en una dirección precisa. Que esto es lo que yo decía antes, es una característica que yo observo en las traducciones que se hacían en aquellos años en España, entre los años 60, 70, 80. Una observancia muy rigurosa del castellano, de que suene muy bien en castellano y de acuerdo a las normas del castellano escrito. Entonces, claro, uno dice, toda esa gente se apiñaba y afanaba en torno a él y le llevaba en una dirección precisa. Es un resumen muy pulcro de lo que sucede en el original. Pero no es el original. Porque ¿qué queda de esa obsesión, de esa pesadilla, de ese ritmo que se repite, como esa idea de circularidad, de que la cabeza de Goliatkin no puede, está como dando vueltas alrededor de un punto y no puede romperlo, y eso ahí va a terminar en la locura? ¿Qué queda de eso cuando uno lee y toda esa gente se apiñaba y afanaba en torno a él y le llevaba en una dirección precisa? Que dirección precisa es también un término propio de un texto expositivo, una dirección precisa. ¿Qué tiene que ver eso con el estado emocional y psicológico de Goliatkin ahí? En 2009, en Argentina, un colega mío y amigo, sin habernos consultado, esa frase la traduce. Todo eso se extendía junto al señor Goliatkin, todo esto se precipitaba. Un momento que me tapo yo mismo. Bueno. Ay, no lo puedo leer por culpa del propio. Bueno, ustedes lo ven. Y este peso soportaba sobre sus hombros el señor Goliatkin. A ver si puedo. Ahí está.
todo eso se precipitaba hacia el señor Goliatkin, todo este peso soportaba sobre sus hombros al señor Goliatkin. Más allá de si los verbos son los correctos, si puede haber una mejor decisión, lo importante acá es que el traductor acertó con lo que está pasando en el original. Todo eso, todo esto, todo este. Goliatkin, Goliatkin, Goliatkin. Uno cuando lee esa frase siente el encierro, la obsesión de la que expresa el personaje. Todo esto se extendía junto al señor Goliatkin, todo esto se precipitaba hacia el señor Goliatkin, todo este peso soportaba sobre sus hombros al señor Goliatkin. Fíjense la falta de coma. La diferencia entre esto que están viendo en pantalla y lo que van a ver ahora es solamente, un momento, es cómo yo traduje en mi traducción ese pasaje. Fíjense que la diferencia con la de mi colega Fulvio Franchi es mínima. Vuelvo a la de Fulvio. Todo eso se extendía junto al señor Goliatkin, todo esto se precipitaba hacia el señor Goliatkin, todo este peso soportaba sobre sus hombros al señor Goliatkin. Yo traduje, todo esto se estrechaba en torno al señor Goliatkin, todo eso tendía hacia el señor Goliatkin, todo eso llevaba sobre los hombros al señor Goliatkin. Yo incluso traté de mantener más riguroso el todo eso, todo eso, todo eso, y siempre el Goliatkin. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque al mismo tiempo en Buenos Aires, con 30 cuadras de diferencia, vivimos en barrios distintos, y un colega y yo, al enfrentarnos a este texto en ruso, no nos guiamos no nos guiamos por aquello que nos decían los maestros en primaria, de que hay que evitar las repeticiones, sino que estamos atentos a lo que sucede en el original y tratamos de entender por qué y cómo llevamos eso al castellano. Por cierto, para que vean que esto no es algo solo, estos paradigmas no son propios de la lengua castellana, uno puede ver que también, por ejemplo, en inglés, este ejemplo ilustra muy bien lo mismo. Esta frase de Goliatkin fue llevada en el año 50 por el traductor Georges Auroux. Tout se pressait autour de lui, tout avançait vers lui, et cette mère humaine entraînait notre héros. Fíjense, que 3 veces que queda Goliatkin, en la traducción francesa, también muy guiada por el cartesianismo, no queda nada. En cambio, 19 años después, un gran traductor francés, Gustave Couturier, miren lo que hace en francés. Tout cela se pressait autour de Goliatkin, tout cela se précipitait vers Goliatkin, y se rendait très clairement compte que nous dirigeait dans... Bueno, al final un poco no lo acompaña, pero ya vemos que hay un cambio. ¿Sí? Tout cela, y el Goliatkin, Goliatkin. Hasta donde el francés le permitió, o su valentía, el traductor intentó reflejarlo. Y lo mismo pasa en inglés. Si uno mira cómo esa frase del doble queda en la traducción de Constance Garnett en 1917, es an all world crowding around Mr. Goliatkin. Y ya. ¿Qué queda de todo lo demás? Nada. En cambio, Evelyn Harden, que tradujo en el 85 las 2 versiones del doble, fíjense lo que hace en inglés. All of them were crowding around Mr. Goliatkin. All of them were pressing towards Goliatkin. All of them were bearing Mr. Goliatkin along. All of them, all of them, all of them. Y al final, Goliatkin, Goliatkin, Goliatkin. Es decir, el criterio de traducción ha cambiado y al Dostoyevsky que se accede hoy es un Dostoyevsky, digamos, el lector que lea las traducciones nuevas está accediendo más a lo que sucede en el original. Y por último, para terminar, esto tiene que ver con la concordancia verbal y la perspectiva narrativa. Con esto voy a terminar. Porque hace lo que yo decía antes de la observancia de las lenguas, de las normas de la lengua castellana escrita. No les voy a pedir que lean todo este pasaje largo, estoy en un pasaje de El ladrón honrado. Es un pasaje muy oral, un personaje le cuenta al otro la historia de Emilia, quien es el ladrón honrado, después de que él desaparece, bueno, que desaparece y luego aparece. Es un registro muy oral, porque efectivamente es diálogo, es un personaje que está contando una historia, tiene marcas textuales muy claras de registro oral. Aquí lo que me interesa es detenerme en esto. Yo aquí tomo 3 traducciones
de este fragmento al castellano y vamos a analizar qué pasa con los tiempos verbales y con la lógica de nuestra lengua cuando traducimos castellano. Esta primera traducción no pude relevar quién es el traductor, la tomé de internet. Entiendo que es una traducción, es muy probable que no sea del ruso, que haya sido hecha hacia mediados del siglo XX. La segunda traducción es la que publicó, ¿cómo es que se llama? Bela Martinova en 2007 en Editorial Ciruela, una edición que después los cuentos completos, que después la publicó Fondo de Cultura Económica en México, y creo que recientemente otra editorial española, me parece, volvió a publicarla. Y finalmente mi traducción. Yo traduje ese libro, esa traducción para un libro muy pequeño, que incluye Noches Blancas y El Ladrón Honrado, justamente para una serie juvenil. Aquí no se trata de criticar lo que hacen otros colegas o de defender los propios puntos. A mí me interesa pensarme históricamente también y decir, bueno, ¿qué pasa con cada época? Y me parece que este es un buen ejemplo para ilustrar otra vez los períodos y los criterios de traducción. Ante todo, voy a volver para atrás, ante todo, una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, y es, acaso por criterios editoriales, más que de traducción, una tendencia que ha habido durante muchos años es romper los párrafos de Dostoyevsky. En Dostoyevsky, lo que tenemos a la izquierda es un párrafo que empieza con "что" y termina con "ты". Todo lo que hay en el medio es un párrafo, no hay pausas, no hay punto y aparte, hay puntos seguidos. Este es un ejemplo menor, después les puedo comentar otro más importante, pero vamos a detenernos en este. A la derecha, en la traducción que tenemos, es 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, donde en Dostoyevsky hay uno. En la traducción de Bela Martinova quedan 3 párrafos, ¿sí? Seguramente son decisiones, yo entiendo que estas son decisiones editoriales, no creo que el traductor, puede ser que el traductor también al traducir decida hacer esto, a mí me parece que puede ser también el editor o el corrector que sugiere oxigenar el texto, los párrafos son largos, quedaría mejor así. Bueno, yo eso siempre lo respeto a rajatabla, y donde hay un párrafo, en mi caso va a haber un párrafo. Pero aquí lo que me interesa, esto como nota al pie, lo que me interesa es que vamos a comparar estas 3 traducciones desde el punto de vista de lo que sucede con los tiempos verbales y la mayor o menor observancia al registro, a las normas del castellano escrito y al registro escrito o oral. La primera traducción que encontré, ¿qué hace? Sitúa el hecho en pasado, porque al ser una narración de un personaje, todo lo que sucede está en pasado, y rigurosamente todos los tiempos verbales, van a encontrar a la izquierda, los tengo subrayados en rojo, subrayados y en color rojo. Le esperé durante todo el día, pensando que regresaría, claro, porque si usamos un pretérito indefinido y el futuro del pasado va a ser el condicional, entonces que regresaría, pero me equivocaba. Bueno, leo solamente los que están en rojo. Había desaparecido, me dije, oí que llamaban a la puerta, salí a abrir, me encontré con Yemelia, allí estaba, qué aspecto traía, se quitó la capa, se sentó, se me quedó, Yemelia, le dije. Aquí esta traducción es perfecta desde el punto de vista de la observancia de las concordancias de tiempos verbales, y aquí la decisión que hay es, bueno, si yo sitúo el hecho en pasado, la lengua castellana me impone un determinado uso y una determinada concordancia de los tiempos verbales. Ahora, sucede que el registro es muy oral en el original, es muy oral, y además de que la lengua rusa, la lengua literaria rusa, es más permeable a la oralidad, hay también una intervención, uno puede decir, bueno, del autor qué está pasando ahí, no solamente la lengua, es ver también el momento y por qué el personaje, y qué tipo de personajes se expresan de qué manera. En Bela Martinova, en una traducción que se publicó en 2007, ya estamos más en nuestro tiempo, comparen lo que sucede a ambos lados. Ella dice, bueno, le esperé un día, Emelianushka había desaparecido, pero después, el 5.º día, al amanecer, oigo que cruje la puerta, miro y veo que entra Yemelia. ¿Sí? Se quitó su pobre capote, se sentó junto a mí, se me quedó mirando. ¿Aquí qué sucede?
en ruso, el relato, la mayoría de los verbos están en presente. Esto es algo muy característico, ya digo, de la lengua rusa. La lengua rusa tiende a eso. Y Bela Martinova, vemos que ante el texto original tomó la decisión de actualizar ese texto poniendo el quinto día, oigo, miro, veo, entro. Esos verbos en presente al narrar algo pasado le dan un carácter oral a la narración. Primero quiero comparar, entonces, esta es la primera traducción que encontré con la de Bela Martinova a la derecha. Y luego vamos a comparar la de Bela Martinova con la mía. Y lo que vamos a ver es como que yo refuerzo este efecto, pero con base en el original. Si bien la acción está en pasado, quien la explica, quien la cuenta, está ahora. Y entonces, un modo de actualizar, esto ahora lo puedo dar con otro ejemplo, un modo de actualizar y de hacer más vivo un relato es contarlo en presente, como si estuviera pasando ahora. Entonces, si el original habilita eso, ¿por qué el castellano, por qué el traductor no puede buscar en su lengua pero si esto en castellano, el castellano soporta esto, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en la traducción mía, yo elijo. ¿Y qué cree, señor? Pues que se fue. Ese se fue, ya está marcando el pasado, ya está. Ya sabemos que es una acción pasada, además por añadidura es una acción pasada. Y luego, lo espero un día pensando, Emelianushka ha desaparecido, decido, porque si lo pongo en presente, entonces es lo que está pensando él ahora, ha desaparecido, no había desaparecido antes, ha desaparecido, pienso, y luego, bueno, la puerta rechina, miro y veo a Amelia que entra, se quita el capotecito, se sienta frente a mí, se me queda mirando, doy mi palabra, bueno, digo Emelianushka. Aquí no sé si entran a jugar las diferencias entre las distintas regiones donde hablamos lengua castellana, España, América Central, América del Sur, la costa del Pacífico, la costa del Atlántico. Pero, por ejemplo, cuando uno habla con amigos en Buenos Aires, y entiendo que esto seguramente en España es similar, uno puede contar, imaginemos la situación, en un bar contando, uno a un amigo le dice, vos sabés que, bueno, vos, porque me sale decirlo en mí, vos sabés que ayer salí del banco y veo a un tipo parado en la puerta. Paso por al lado, el tipo me mira, yo lo miro y veo que se me acerca. Y cuando estoy por sacar, bueno, y seguimos con esa narración. Esto es muy frecuente. La lengua castellana, el registro oral de la lengua castellana, acepta eso, lo tolera, lo usamos. El primer verbo sitúa, o una palabra como ayer, ¿sí? Ayer salí del banco, ya está. Y lo que sigue lo cuento en presente. Esto es algo más que el presente histórico. Decir, bueno, Alejandro Magno nace en a los 11 años conoce a... Ese es el presente histórico. Yo diría que esto es un presente narrativo, porque la intencionalidad es que eso, si bien sucedió, es actual para quien lo cuenta, para quien lo escucha y para quien lo lee. Entonces, si la lengua castellana habilita eso, ¿por qué no emplear los recursos de la lengua castellana para intentar reflejar lo que sucede en el original? Entonces, si comparamos esta evolución, si es evolución, quizás es un recorrido, entre la primera traducción y la tercera, que es la mía, vemos esta diferencia de registro oral, que es propio, es muy característico en la lengua rusa, pero y en personajes de Dostoyevsky es fundamental. Entonces, vuelvo para atrás, si comparamos la primera, esperé, había desaparecido, llamaban, salí, me encontré, algo pulcro desde el punto de vista de las normas del castellano, una vez que todo va a ir en pasado, a una traducción que intenta dar cuenta de la oralidad. Uno lee esto y está escuchando a la persona, casi se la imagina delante de uno contándole la historia. Bueno, estoy ya 9:30 para mí. Bueno, ahí simplemente agradezco a todos por la atención. Espero que se me haya escuchado bien, sobre todo la segunda parte de la exposición. Ahí detuve la presentación en pantalla. Y bueno,
No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ahí ponen muy interesante, se ha entendido todo muy bien. Bueno, me quedo tranquilo, por los problemas de audio no fueron tan graves. Nina, no sé si me estás escuchando. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas, Alejandro, bien? Sí, no sé quién habla, pero sí, sí. Vale, soy Miquel Cabal. No sé si incluso puedo poner el vídeo. A ver si se ve. Ahí Ahí te vi. estamos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Mira, estoy en Granada, ¿eh? Lo que pasa es que Ah, estás en la calle. he salido al exterior para seguir tu presentación. Súper interesante, de verdad, como traductor me ha interesado muchísimo. Primero, una respuesta antes del comentario que quería hacerte. Es acerca de la pervivencia, digámoslo así, de los estudios de traducción del ruso Eso. en Sí, sí. Barcelona, ¿no? Claro, tú mencionabas a Ricardo San Vicente, también a Elena Vidal, habría que mencionar por justicia histórica, digamos, son los que iniciaron los estudios de filología eslava, de los que yo me beneficié, digámoslo así, y los de mi generación. Luego esto se interrumpió, como decías, y por cambios estructurales en la facultad. Y ahora mismo, claro, digamos que se ha visto muy menguado lo que es el departamento de rusística y de filología eslava, que ya no existe como tal, y estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Pero yo manejo ahora una asignatura de traducción del ruso en la que intento, pues, que los jóvenes se animen también a esta disciplina, ¿no? O sea que la verdad es que hemos retomado el hilo, pero ha menguado mucho en cantidad a lo que era hace 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces quería hacer un comentario a raíz de los últimos ejemplos que has puesto. Creo que hay que tener en cuenta cuando analizamos varias traducciones, más allá del momento histórico en el que se hayan desarrollado y se hayan publicado, yo creo que también hay que tener en cuenta la circunstancia personal del traductor, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno publica su primera, segunda, tercera, cuarta traducción, puede que su principio de autoridad como traductor no sea tanto o tan respetado como el que es luego cuando va por la traducción número 15, 20 o 30, ¿no? O Sí, 50, sí, da sí, igual. sí. Claro, Y, claro, claro. porque yo, a propósito de los saltos temporales, por ejemplo, que mencionabas como ejemplo, claro, eso es un recurso narrativo que está presente en muchos narradores rusos, en Dostoyevski en particular, ¿no? Se observa mucho como marca de la oralidad. Y al reproducirlo en castellano, en catalán, da igual porque funciona de la misma forma en este sentido, eh, la discusión que hay que tener con determinados correctores o con determinados editores, uno no puede afrontarla del mismo modo cuando es un principiante que cuando es alguien con un currículo reconocido o cuando es Sí. alguien que ya teoriza sobre la traducción, ¿no? Cuando es alguien que puede oponerse fuertemente con una opinión fundamentada, ¿no? Entonces creo que a veces, ya sé que, o sea, no lo digo porque no como para vetar la comparatística, ni mucho menos, porque yo también me dedico a ella, ¿no? Pero que a veces creo que nos falta justamente este parámetro, ¿no? De saber en qué Sí. momento este traductor desarrolló esta traducción y quizá no pudo enfrentarse como él hubiera querido a todos los problemas, ¿no? Sí, Pero sí, vamos, sí. que se me ocurre esta idea que es muy difícil de Sí, claro, porque parametrizar, ¿no? Porque ¿cómo claro, vamos a saberlo, ¿no? es ¿Cómo vamos a muy, saber si... sí, sí, es alguna Dime, experiencia muy dime. subjetiva. Sí, digo, es una experiencia muy Claro, claro. subjetiva y también Ujú. responde, además de lo que tú dices, también está la historia de uno como lector, la sensibilidad que cada lector tiene. Yo no creo que tampoco Claro. la historia explique todo, porque al mismo tiempo un traductor puede tomar ciertas decisiones y otro otras, producto de su historia de lector, de su relación con Sí, la sí, sí, sí. literatura, con su texto literario. Hay traductores que son muy conservadores, hay otros que son más Ujú. arriesgados. Lo que tú dices para mí Totalmente, sí, sí, sí. es muy importante eso que tú dices. Un traductor que empieza
es claro, paga el derecho, como aquí decimos, pagar el derecho de piso, ¿no? Ahí Bueno, estamos, sí, sí, sí. bueno, el corrector le corrige y bueno, no, está bien, si usted lo dice, ¿qué puedo decir? Sí, él acata porque yo no sé Claro. tanto, ¿no? Y ahí En está, cambio, sí, sí, sí. a Ricardo San Vicente voy a decirle, no, ahí no tienes que hacer eso, sí, claro. Ahora, espera que hablo con el editor y... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues nada, era solamente eso. Me ha parecido un punto a tener en cuenta que es muy difícil, ¿no?, Sí, de sí, analizar sí, justo por la subjetividad que tú mencionabas ahora, pero sí, que sí, de sí. todas formas, yo qué sé, habría que investigar de alguna forma, no sé si encontrar notas de los traductores, ¿no?, o Claro, de las eso primeras quizás más, versiones, claro, ¿no?, de las claro. traducciones. Con los traductores vivos es más fácil porque uno, bueno, puede hacer entrevistas y eventualmente relevar un poco eso, pero claro, con los traductores muertos no, pero sí, no, es cierto, es cierto. Y además hay muchos otros factores. ¿Para qué editorial se traduce? Claro, claro, sí, sí, sí. Si es una colección juvenil, digo, si ese libro va a formar parte de una colección dirigida a adolescentes o para una editorial que quiere llegar a público académico. Entonces, bueno, ahí Claro. te permiten más notas al pie, un aparato crítico más fuerte, un buen prólogo, y otras editoriales te dicen, no, no, porque si haces un prólogo muy largo, los chicos ya no se enganchan, entonces, bueno, 3, 4 páginas, y bueno, y eso va limitando también. Muy bien, pues nada más, supongo que hay otras cuestiones. Muchas gracias Bueno, por la no, presentación. y Espero alguna vez coincidir en algún sí, sitio. sí, te envidio mucho, quiero dejar constancia de mi envidia viendo lo que hay atrás tuyo. He dado un buen paseo mientras te Sí, sí, escuchaba y la sí, verdad es sí. que ha sido muy agradable. Tengo Sí, sí. muchas ganas de estar ahí, muchas ganas de estar ahí. Bueno, Venga, hasta otra. hasta luego. Y Nina, tú eres mi referencia, por eso. No sé si hay alguna... Ah, acá me pregunta... No, no te oigo, Nina. Veo que me escribes, pero no te escuché. Acá Kirill comenta, habría que extender este sistema de repeticiones léxicas a todo el conjunto de las obras de un escritor, es decir, traducir siempre nasicoma como insecto. Claro, bueno, lo que pasa que ahí me parece que hay momentos históricos donde se puede hacer eso. Hoy, como yo decía, un traductor mínimamente leído no va a pasar de largo ante el uso de la palabra nasicoma, insecto, porque ya digo, tenemos atrás nuestro a Kafka. Y bueno, incluso el cine ha explotado mucho el símbolo del insecto, pero Cancino Sansén no tenía eso. Entonces es difícil, no siempre es posible. Claro, pero como tú dices, en el ideal, sería lo ideal, pero bueno, es como si yo ahora, no sé, me encargan de traducir la novela de una escritora que recién empieza en Rusia, imaginemos. Traduzco una novela y no sé, me permito alguna libertad o interpreto de alguna manera, y resulta que después esa novelista se termina convirtiendo dentro de 100 años en un clásico de la literatura rusa, publica muchas novelas más, tiene una gran influencia en el resto del mundo. Entonces, claro, dentro de 100 años, un traductor, cuando llegue a esa novela, no va a llegar como llegué yo. Yo llegué cuando acababan de publicarla en Rusia y era una jovencita de 24 años. Y dentro de 100 años va a ser, wow, tengo que traducir la novela de fulano. Es como va a haber otro cuidado, quizás otro, va a haber, bueno, van a haber 100 años más de literatura, de lecturas acumuladas, de discusiones estéticas. Entonces, de alguna manera, por esto nunca va a haber una traducción del todo cerrada. Por eso siempre volvemos a traducir, porque estamos releyendo, revisitando los textos desde nuestro lugar histórico, desde aquí y ahora. Eso va mutando y eso es inevitable. Yo muchas veces pienso, las traducciones que yo hago van a tener un momento de vigencia, de actualidad, que durará unas décadas y ya quizás dentro de 5 o 6 décadas o antes, no sé, alguien va a decir, las traducciones de González hay que volver a hacerlas porque me parece que, bueno, no sé, y lo harán con toda razón y está bien que lo hagan. Así es, todo pasa. Pero sí, claro, lo ideal sería eso, pero bueno. Eh, Sí, sí, Alejandro, estoy completamente de acuerdo. Sí, bueno, existen obras inmortales, no existen traducciones inmortales. Hay claro, que volver, hay que repetir, hay que repensarlas. Y claro. muchas gracias, muchísimas. Bueno, a ustedes.
Nina, a ver si te escucho ahora. No, bueno, nos comunicamos por el chat. No, por alguna razón no te oigo. Ahí algo no, hay como un ruido. No sé si el resto la está escuchando a Nina. Ah, no, ahí desconectaste el micrófono, Nina. Aparece con el micrófono desconectado. Ahí está. No, se oye como si estuvieras enviando señales desde la órbita de Saturno. Esos sonidos espaciales de película de ciencia ficción. Bueno, no sé si mientras Nina soluciona el problema técnico, no sé si hay alguna pregunta más. En el chat por lo visto no. No sé si alguien quiere levantar la mano o si ya estamos fuera de tiempo. No sé, Nina. No sé si en la sala, en el aula, hay alguna pregunta, Nina, que me quiera transmitir. Bueno, a ver, terminamos acá, Nina, la transmisión. Bueno, hay un problema del sonido de Nina. Bueno, Nina, cortamos aquí, Nina. No sé si hay alguna pregunta ahí en el aula. No hay problema. Bueno, no hay problema. Estas cosas suceden. Esperemos que la pandemia finalice de una vez por todas y podamos vernos personalmente, o yo volver a Granada, o si podemos organizar algo en Buenos Aires. Ah, Jordi. Ahí está Jordi. Ah, es Jordi, ahí lo veo a... Ah, Jordi, acuérdate de los deberes para la revista. Bueno, es que ¿ves? Este tipo de actividades también son las que obligan a uno a- a concentrar energías en otras cosas. Hay muchos frentes que atender. Pero sí, tengo presente la ponencia del doble, la tengo marcada para leer en estos días. Ya voy a trabajar con el archivo que tú mandaste, Jordi. Así que, bueno, eh, recomiendo a todos, aprovecho para recomendar a todos la lectura y la visita permanente de la revista Estudios Dostoyevsky, que ya lleva 5 números. Es la primera vez que en castellano hay una iniciativa de estas características y la traducción tiene un lugar importante en la revista, porque además de que se publican algunas obras por primera vez narrativas, estamos publicando muchos textos críticos de rusos o de autores de otros países que no estaban en castellano. Entonces me parece que también es uno de los modos de actualizar la lectura de Dostoyevsky, porque desde Bakhtin para acá ha pasado mucha agua por abajo del puente y bueno, en castellano es necesario actualizar los estudios sobre Dostoyevsky, sin lugar a dudas. Aquí mandan saludos desde Argentina. Ah, bueno, excelente. Había un colega, un compatriota aquí escuchando la charla. Bueno, creo que interrumpimos aquí. Nina,